nos acompaña por la línea telefónica y se lo agradezco mucho. José Antonio Ezquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex. ¿Cómo estás, José Antonio? Gusto saludarte. Muy bien, gracias Pascal, muy buenos días, un gusto también saludarte, un saludo hasta tierras tapatías, mi querido Pascal. Gracias por estar con nosotros. Creo que es relevante hablar sobre lo que está sucediendo con las tasas de interés, hasta dónde pueden llegar y también de forma didáctica, por qué suben, por qué bajan, qué significa en la vida diaria de las personas. Cuéntanos, por favor, José Antonio. Muchas gracias, Pascal. Yo creo que es un tema crucial y más que hoy veíamos el dato de inflación que salió por encima de lo esperado en Estados Unidos, lo cual seguramente hará que la Reserva Federal en Estados Unidos tenga que acelerar estas subidas de tasas para controlar inflación. Pero lo importante es lo que tú mencionas, Pascal, en cuanto a dejarle muy claro al auditorio qué pasa, por qué suben, por qué bajan, por qué los bancos centrales deciden subir sus tasas de referencia, que ha sido un tema recurrente y de moda durante los últimos año y medio. Explicarle claramente al auditorio por qué se hacen estos movimientos. Si recuerdas, Pascal, desde 2008, durante los últimos 8 o 9 años, Estados Unidos decidió mantener una tasa de referencia muy baja. La Reserva Federal decidió mantener tasas de referencia prácticamente en 0 o en 0.25. Pues esto lo escuchamos en los noticieros y no sabemos realmente el por qué. Bueno, pues la medicina tradicional para levantar una economía que viene de una crisis como estaba Estados Unidos en 2008, la medicina tradicional es mantener tasas muy bajas. Y me gustaría dar ejemplos, a lo mejor básicos, pero que van a hacerle tener mucho más claridad en general al auditorio, ¿no? Imagínate que tú vas, Pascal, con $1,000,000 al banco, por decir una cifra, vas con $1,000,000 al banco en Estados Unidos y preguntas, ¿cuánto me van a dar de intereses por este dinero? Y lo que te dicen es, pues nada, 0 o 0.25, prácticamente nada, ¿no? Entonces lo que tú haces es, en lugar de ahorrarlo y tenerlo ahí detenido con una tasa muy baja, lo que normalmente hacen es, pues, comprar un negocio, comprar un departamento, invertir en la cafetería de la esquina, gastárselo, etcétera. Y eso hace que haya mucho más flujo y que en consecuencia el dinero se empiece o más bien la economía se empiece a recuperar. Otro efecto similar pasa en las tasas de crédito. Cuando tú tienes una tasa de referencia baja, pues la tasa de crédito normalmente suele ser más baja. Entonces la gente común, la gente de calle, va a tener acceso a créditos pues mucho más accesibles o mucho más baratos, entonces van a decidir tomar créditos que sí pueden pagar y en consecuencia va a pasar algo similar. Con ese dinero lo que van a decidir hacer pues es gastárselo, poner un negocio, etcétera, ¿no? Lo primero que nos está diciendo Estados Unidos al subir las tasas desde hace ya 1 año y medio, 2 años, es que la economía está en una clara recuperación, ¿no? Si tú te das cuenta, Pascal, lo primero que hizo que nuestra moneda sufriera no fue el caso de Donald Trump, ni necesariamente el que él estuviera en la presidencia, sino lo primero que empezó a hacer que nuestra moneda sufriera hace 1 año y medio aproximadamente fue que la Fed empezó a subir sus tasas de referencia. ¿Qué pasa cuando la Fed sube sus tasas de referencia? Que entonces mucho más gente empieza a meter su dinero, a ahorrarlo, a guardarlo, y mucho más gente quiere estar invertido en el principal país del mundo que está creciendo de alguna manera, ¿no? Entonces, a ver, déjame preguntarte esto. ¿Esta subida de tasas de interés puede ser un indicador de fortaleza de la economía? ¿Puede decir que la economía va bien? Sí, en un principio, cuando empieza a subir la tasa de referencia de la Reserva Federal, lo que nos decía, o lo que nos dice es que la economía va bien, principalmente en 2 factores. Una, que la tasa de desempleo está sumamente baja, se puede decir que está prácticamente en pleno empleo, y que la inflación empieza a subir y que ya no necesitan esta medicina de la que yo te platicaba, ya no necesitan tener tasas tan bajas para recuperar a la economía. Ahora, importante señalar lo que en consecuencia ha tenido que hacer Banxico. Cuando Estados Unidos empieza a subir sus tasas de referencia, pues Banco de México, para no quedarse atrás y no dejar de ser atractivo para los mercados porque sus tasas son bajas en relación a la principal economía del mundo, pues Banxico ha tenido que seguir subiendo sus tasas de referencia pues para que haya cierto margen entre invertir en Estados Unidos e invertir en México. Ahora, un punto que va a tener
que cuidar con mucho enfoque Alejandro Díaz de León como presidente de Banco de México es hasta dónde debemos de subir esa tasa de referencia. Y para dejarlo muy claro al auditorio, pues puede pasar el efecto contrario. Cuando tú tienes tasas muy bajas, lo que buscas es que una economía se recupere. Cuando empiezas a subir tasas o llegas a tasas muy altas, pasa el efecto contrario. Tú llegas con ese mismo $1,000,000 y como está pasando hoy en México, que te dicen, oye, te puedo pagar el 7.5%, pues lo que haces es ahorrarlo, en lugar de gastarlo, en lugar de comprar un negocio, en lugar de invertirlo en distintas fuentes que generen recursos para el país, ¿no? Entonces, sin duda, con estas 3 subidas de tasas que el mercado espera que tenga la Reserva Federal durante 2018, será crucial que Banco de México cuide hasta dónde debe de subir la tasa de referencia para que, en consecuencia, no detenga también de alguna manera la economía. Oye, ¿y qué recomendarías en ese sentido y ante lo que ha venido ocurriendo con las tasas de interés? ¿Qué le recomendarías a los inversionistas? José Antonio Esquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex. Pues bueno, lo que le recomendaría primero es estar muy atento a cómo van subiendo o cómo, de acuerdo a las reuniones que tienen tanto la Reserva Federal como Banjico. Por cierto, la Reserva Federal se reúne el 21 de marzo y Banjico hasta el 12 de abril. Estar muy al pendiente de cómo mueven estas tasas de referencia. Normalmente, si la Reserva Federal se adelanta y sube la tasa de referencia, eso va a hacer que nuestra moneda se deprecie. Y si Banjico reacciona, va a hacer que nuestra moneda se nivele. Entonces hay que estar atentos a estas noticias. Creo también importante que si Banjico sigue subiendo su tasa de referencia, pues seguramente en algunos clientes valdría la pena ajustar la posición de sus portafolios en general, porque esto lo que hace es que pues te paguen más por estar invertido en deuda. Y normalmente las rentas variables, que ya lo hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas, es decir, el estar invertido en acciones, cuando las subidas son muy aceleradas, suelen sufrir. ¿Por qué? Porque la gente dice, prefiero no tener mi dinero en acciones, que es más volátil, y me voy a algo, digamos, más seguro, que es una tasa fija, que ya tiene un premio mucho más atractivo porque las tasas han estado subiendo, ¿no? Entonces suelen sufrir de corto plazo. Valdría la pena que, como siempre dices tú, que se acerquen con los expertos y entonces revalúen sus portafolios, o si apenas están empezando una inversión, pues que de acuerdo a esto que estamos esperando en cuanto a las subidas de tasas de Estados Unidos, pues vayan acomodando su portafolio. Oye, ¿en qué teléfono los pueden localizar para aprovechar la experiencia de Casa de Bolsa Finamex, José Antonio? Muchas gracias, Pascal. Como siempre, recordarles que tenemos oficinas en México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, y los invitamos a que nos llamen desde la Ciudad de México al 5209-2080, 5209-2080, y del interior de la República al 01800-623-6822, 01800-623-6822, nuestra página de internet finamex.com.mx. Acérquense a los expertos para que estén enterados de una forma clara de las noticias que están alrededor de nosotros y tomen mejores decisiones de inversión. Muchas gracias, José Antonio, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, que estés muy bien, muchas gracias. José Antonio Esquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex. Vámonos a pausa.